este pasaje que vamos a estudiar hoy, Jesús retrató a un egoísta. Un hombre que era rico, que había logrado tener una buena posición económica, y tener cosas materiales, como dijimos en algún estudio anterior, no es malo, pero muchas veces esas cosas nos hacen olvidar de las cosas espirituales. Recordemos, de paso, que muchos hombres de Dios fueron ricos. Abraham era un hombre rico, Isaac, Jacob, David, cuando era rey, era un hombre lleno de riqueza, Zaqueo, que al que el Señor restauró, José de Arimatea, eran todas personas que tenían dinero, pero que veían realmente lo espiritual. Sin embargo, la riqueza encierra un peligro y aliena de la realidad. ¿Cómo se manifestaba en él el materialismo? En vivir dispendiosamente. Es decir, no solamente era rico, sino como los pavos reales, se pavoneaba con su riqueza y trataba de hacer notar a todos que él tenía lo mejor. Dice, se vestía de púrpura y lino fino. Es interesante eso, porque en aquel momento teñir de púrpura era algo que hacían los fenicios, que sacaban un molusco y con ese molusco teñían las telas del color púrpura, que era costosísimo, y por eso lo usaban los reyes, y por eso el color púrpura era el signo de la realeza. Quiere decir que este señor se vestía como un rey. Pero además dice que era de lino fino. El lino era costosísimo también, valía 2 veces su peso en oro. Quiere decir que se vestía, y era la vestidura que usaban los sacerdotes. Miren, la púrpura era de los reyes y el lino era de los sacerdotes. Y él usaba las dos cosas mezcladas, lino, color púrpura. El lino se cultivaba en Egipto y era comprado por los fenicios que lo llevaban a Fenicia, lo teñían y después lo vendían, y era la prenda más lujosa, y este hombre se vestía de eso, no podía vestirse de menos, ¿no? Es decir, tenía que mostrar lo que tenía que exhibir su propia riqueza. Y no solamente eso, hacía banquetes en su casa con esplendidez todos los días para atraer gente, para que vieran todo lo que él tenía y todo lo que él compartía con sus amigos. Fiestas con alegría, banquetes, relacionados directamente con la glotonería, el uso suntuario de la comida. Se sentía un gourmet este hombre. Vivían para eso, para mostrar lo que tenían y para comer, aun cuando estaban rodeados de pobreza. En la puerta estaba un mendigo. En la historia de Jesús cuenta, en la puerta estaba Lázaro, un mendigo llagado, hambriento. Él lo conocía, porque lo va a mencionar por nombre, lo veía, pero realmente no lo veía, no le daba ni siquiera las sobras, no tenía compasión de ese mendigo, y en la parábola Jesús narra que los perros sí tenían compasión porque le lamían las llagas. Era un hombre que menospreciaba los mandamientos. El libro de Deuteronomio, el quinto de los libros de la Biblia, en el capítulo 15, libro de Deuteronomio capítulo 15, en los versículos 7 y 8, dice así, capítulo 15, versículos 7 y 8, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Y más adelante, en el versículo 11, va a decir, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano al pobre y al menesteroso en tu tierra. Es decir, él tenía que ver esto por ley, era la ley de su pueblo. El rico seguramente tendría muchas defensas para no ayudar a Lázaro, lo miraría y diría, por algo será, no hay pobreza sin defecto, no estamos para ayudar a vagos, no hay que mostrar debilidad. Conclusiones que no surgen de un análisis imparcial, sino del egoísmo interior. Hay análisis que surgen del equilibrio, de una visión clara, pero hay otros que nacen del egoísmo interior. Y este hombre era un ser egoísta. Para huir de la realidad y encerrarse en su propio mundo, hacía todo lo que hacía. El rico se ocupaba solo de sí mismo, gozaba de lo material, olvidaba a su prójimo. Esta es la imagen que da, hasta que Jesús en la mitad de la historia corre el velo y nos hace ver la eternidad. Y en la eternidad nos encontramos con un hombre
que está en el tormento eterno, el rico. No porque sea rico, no porque sea rico, porque del otro lado está Abraham, que era otro rico. No porque sea rico, está allí porque su vida estaba alienada detrás de la exhibición de lo material. Porque estaba allí olvidando del prójimo y menospreciando al prójimo. Porque estaba allí porque se había pavoneado con las cosas que tenía. Pero nunca había ejercitado la caridad de corazón, con sinceridad, mirando al prójimo. No tenía vida espiritual. Y entonces en ese momento de lucidez, él hace un replanteo de su vida. Y entonces se pregunta, ¿qué necesitaba yo cuando estaba en la tierra? Necesitaba que me avisaran a tiempo que estaba andando por un camino equivocado. Y entonces pide que manden, porque tiene 5 hermanos que debían ser como él, para que no vengan a este tormento. Y la respuesta es, tienen la misma escritura que tenés vos. Moisés ya se lo dijo. Tienen que oírlo nada más, tienen que oírlo. Tienen que escuchar lo que Dios dice. La parábola termina tristemente, pero nos deja un grito desde el infierno, un grito tremendo de alguien que llegó al tormento y que está diciendo, avisen a tiempo. Hoy nosotros somos depositarios de la palabra de Dios. Tenemos 2 obligaciones frente a la palabra. En primer lugar, cumplirla, no seguir el camino del rico. Y en segundo lugar, proclamarla, para que los hombres sepan lo que la palabra de Dios dice. 2 cosas tenemos que hacer. En primer lugar, cumplirla. El rico tenía la palabra de Dios, pero no le interesaba y no la cumplía. Pero además, a nosotros el Señor nos encomendó que se la lleváramos a otros, que habláramos con los otros. Y hasta el rico desde el infierno está gritando, tengo 5 hermanos. Es una responsabilidad nuestra, frente a lo que sabemos, implementarlo en la vida y llevarlo también a otros. Nos detenemos para recorrer esta lección.